La semana pasada empecé, y quisiera que vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a terminar lo que empezamos la semana pasada. Estuvimos hablando ser santo sin ser raro, ¿verdad? Cuando hablamos de la santidad, es uno de esos temas que como creyentes tenemos muchas ideas en nosotros. O sea, ¿qué es ser santo? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué es ser santo o santa? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Apartado para qué? Para Dios, ok. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir eso? Apartarse de todo lo malo. ¿Tomar mucho café es malo? Oh. A veces tenemos ideas nosotros mismos de lo que es un santo o una santa. Y tenemos en nosotros la idea de tener una lista, y si haces esto y esto, no eres santo. Y hasta tenemos la idea de que tenemos que caminar raro, tener una cara, decimos por mi tierra, de santulón, ¿verdad? ¿Conocen la frase que dice, parece una mosquita muerta? ¿Ah? ¿Sí conocen eso? ¿Cuántos son así? ¿Y por qué decimos eso? ¿Ah? ¿Por qué decimos eso? Qué interesante, porque a veces usamos cosas y ni sabemos por qué. Pero a veces nosotros tenemos toda una imagen de lo que debe ser santo. Pero en primer lugar tenemos que recordar que si usted es hijo de Dios hoy, si es hija de Dios, ¿y qué queremos decir por eso? Si has llegado a ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y has pedido el perdón de tus pecados y Él viene a tu vida, te conviertes en una hija, en un hijo de Dios. En ese momento, ¿sabes qué? Eres santo. Sí, yo sé, a pesar de la carita que tienes. Pero la Biblia es clara. Pablo escribió a los hermanos de Corinto que tenían muchos problemas y les dice a los santos que están en Corinto. Y si ustedes ven, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a cada una de las diferentes iglesias, como decía el pastor Tim esta mañana, no somos una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, hay problemas en cada iglesia. Y muchas veces me han oído decir, si usted está buscando la iglesia perfecta, no se haga miembro de esa iglesia, porque usted la va a arruinar. Porque somos imperfectos. Y estamos en el proceso de crecimiento, cada vez pareciéndonos a Cristo. Entonces hablamos de esto la semana pasada, y vimos que debemos estar caminando hacia la santidad. Y recuerden lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 a 5, porque todo empezó cuando leemos en este pasaje, en el versículo 13, pero por tanto, ceñid los lomos. ¿De qué estábamos hablando? ¿Recuerdan? Subirse las mangas, acción significa. Ceñid significa, voy a amarrarme los pantalones y caminar. Sí, hermanos, algunos de ustedes tienen que de veras sujetarse los pantalones, porque, bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir con esto es, todo empieza aquí. Y hablamos bastante de esto. Todo empieza en nuestra mente. ¿Qué hiciste durante esta semana? ¿Qué almacenaste en tu mente? Porque lo que veo, lo que leo, lo que oigo, entra a mi mente. Y a veces nosotros decimos, ay, es que yo no quisiera estar pensando en estas cosas. ¿Y por qué las piensas? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y vimos esto claramente la semana pasada, hablando de la importancia de nosotros, de entender que esa lucha que empieza aquí, Pablo en Romanos 12 dice que en nuestra mente, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la palabra de Dios. Entonces hablamos bastante, si recuerdan, ¿estoy leyendo mi Biblia? ¿O lo hago de vez en cuando? Porque no es fácil, ¿verdad? Sentarse y decir, voy a leer una hora.
porque después de 10 minutos ya estás bien aburrido, bostezando y quizás hasta dormido o dormida. Pero si yo no tengo un hábito de lectura, ¿qué entonces me está ayudando para tener un cambio de mente y tener una mente como la de Cristo? Si no lo hago, entonces eso quiere decir que yo tengo que formar un hábito de lectura. Porque hablábamos de que Él dice que debemos tener la verdad en nosotros y es la palabra de Dios. También vimos la semana pasada, no solo dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios. Y la idea aquí es alguien que está en control de su vida. Y eso es posible porque dice la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en mí mora el Espíritu Santo de Dios, que quiere decir que yo puedo tener una vida controlada por Dios en mí. El asunto es, creo a Dios. Y hablaba bastante el pastor Tim esta mañana también. El asunto no es en cuanto a la ofrenda que él hablaba, el asunto es, creo a Dios, como a veces decimos nosotros que creemos. Y luego, lo último que vimos la semana pasada fue esperad por completo, porque sigue diciendo el pasaje, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá. Y la idea aquí es esperar en Dios. Esperar para el creyente es poner nuestra confianza en Jesucristo. Voy a esperar en Él. Pero eso no quiere decir que yo voy a sentarme y voy a decir, voy a esperar en Él y nunca abro su escritura para ver qué es lo que Él dice. Tengo que tener un hábito, tener una disciplina y llegar a formar el hábito de una buena lectura de la palabra de Dios, porque esta es la que va a renovar mi mente. Pablo también lo escribió a los Efesios, que debemos despojarnos del viejo hombre y renovar nuestra mente y ponernos el nuevo. Entonces quisiéramos hacer un énfasis y empezamos a hablar de esto en el versículo 14 la semana pasada. Porque la santidad tiene que ver con una relación. Mire lo que dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces la santidad tiene que ver con una relación entre hijo y padre, en este caso Dios y sus hijos. Qué interesante, porque dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Quiere decir que un hijo obediente a Dios no está en paz con el mundo. Ahora, no estoy diciendo que por todo usted tiene que hacer un pleito, que por todo tiene que hacer un disgusto, o huelgas o lo que sea. No. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con las corrientes del mundo, que la gran mayoría de las corrientes del mundo van en contra de lo que Dios dice. Entonces, cuando yo me conformo a este mundo, soy un hijo no obediente. En otras palabras, desobediente. ¿Cómo es que un niño aprende a ser como sus padres o a complacerlos? Aprende a obedecer. Y algunos dirán, ay, hoy día es muy difícil enseñar a los niños a obedecer. Yo no creo que es difícil, el problema son los padres. Los padres no enseñan a sus hijos a obedecer hoy en día y por eso tenemos los jóvenes de hoy y ni se diga las generaciones futuras que no tienen ningún interés en obedecer ni someterse a ninguna estructura. ¿Por qué? Porque todos traemos en nosotros el rebelarnos ante cualquier estructura. Si no me cree, dígale a un niño, si tiene niño pequeño, dígale, no quiero que salgas por esa puerta. ¿Y qué cree que va a hacer ese niño? Va a ir hasta la puerta. Y va a pararse ahí y lo va a volver a ver a usted. Y como usted no dice nada, el niño va a salir. Y si usted dice, te dije que no, ven para acá, ya perdiste. Porque ahora su hijo cree y sabe que usted es un mentiroso. Porque quizás lo va a hacer 3 veces, 4 veces y a la 5ª vez que lo hace, ya usted está pero bien enojado.
Entonces ahora va a castigar a su hijo y posiblemente lo va a hacer mal porque usted está enojado. Ahora, esto lo digo, ¿por qué? Porque nuestro Dios nos enseña a que le obedezcamos y Él espera una obediencia inmediata. La gran misericordia de Dios nos permite no recibir las consecuencias inmediatamente. Pero hay una cosa que sí pasa. Tarde o temprano llega la consecuencia. Y por eso tenemos que estar con mucho cuidado. Entonces, el niño aprende a obedecer mucho antes que aprende a entender la razón por qué. Y muchas veces nosotros queremos, ¿por qué tengo yo que hacer eso, Dios? Y Dios quizás solamente decirle, porque soy tu hijo, soy tu papá, te amo, soy tu padre, obedece, no seas cabezadura, no seas cabezona, que ninguno de nosotros aquí lo es una bendición. Pero dice claramente que no debemos conformarnos. Entonces quiere decir, el no conformarse, la santidad tiene que ver con un cambio total de mente que Dios va a proporcionar, pero está muy involucrada la obediencia. Porque dice claramente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sería muy interesante preguntar los deseos que antes teníamos antes de venir a Cristo, pero mejor no. Porque nos podemos asustar de algunas cosas que podemos decir. Pero seamos honestos. ¿Cuántas cosas estuvimos haciendo o pensamos hacer porque todo el mundo las hace? Porque es la corriente que nos rodea. Quiero que vayan a Efesios capítulo 2 para que vea cómo el apóstol San Pablo recuerda a estos hermanos de Éfeso cómo eran en otro tiempo y lo que ahora son en Cristo. Efesios capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. Y dice claramente aquí, y Él os dio vida, note, os dio vida a vosotros. ¿De dónde viene esa vida? De Dios. De Dios, Él lo hizo. Estando, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que Él nos dio vida a pesar de que estábamos muertos. Cuando una persona viene a Cristo, le da vida. Porque el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo está recordando a estos hermanos de Éfeso lo que ellos estaban en otro tiempo. Note lo que dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso es que hay un cambio en el Hijo de Dios. Antes eras un mentiroso, una mentirosa increíble. Cada cosa que decías, la mitad era mentira. Ahora esperamos que hables verdad. Sino que no ha habido un cambio. Antes eras un drogadicto increíble. Ahora no, estás luchando quizás, pero hay un cambio. Dice, antes estuviste. Sí, eso es lo que hace Cristo en nosotros. Un cambio. Por eso a veces tenemos que preguntarnos, si tengo 10 años de ser creyente y no hay cambio alguno en mí, ¿de veras eres hijo de Dios? Y esa pregunta solo tú la puedes contestar. Porque ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para decir, que usted no es hijo de Dios? Mire. No, lo único que yo puedo decirte es que la Biblia dice que por sus frutos, tú me puedes decir que eres una naranja, pero si tienes cara de papaya, no puedo hacer nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice. Que anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Noten lo que está diciendo, siguiendo la corriente. Por eso ahora les está diciendo que nuestra obediencia tiene que ver con no conformarnos a la corriente. Casi hoy en día pudiéramos decir que los hijos de Dios estamos nadando contra corriente. Porque el mundo es cada vez más y más en contra de Dios. Más y más. Y todo
bajo el amor, bajo el nombre de amor. Todo bajo el nombre de tolerarnos unos a otros. Y yo no tengo problema con tolerar, pero sí tengo problema con que alguien diga esto no es pecado cuando la Biblia dice sí lo es. Entonces tengo que tener mucho cuidado de qué significa eso de la corriente. Pero dice Pablo, ustedes estaban antes en esa corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Miren lo que está haciendo Pablo, está haciéndoles recordar a estos hermanos lo que ellos eran, lo que pasó, de dónde vienen, para explicarnos que somos ahora santos, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué hay en tu mente en este momento? Algunos dirán, cállese y no siga predicando eso. ¿Qué hay en tu mente? Sinceramente. Porque eso es lo que te va a llevar a muchas acciones que son pecaminosas. Porque como vimos la semana pasada, todo empieza aquí. Por eso el Señor nos está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, no permitamos que esos pensamientos... Por eso es que tenemos que ser sabios, que leo, que veo, que oigo. Pues usted me dice, pero oír afecta a tu mente. Sí, los ojos, los oídos son puertas a tu alma. Y por eso tienes que tener cuidado qué es lo que oyes, aún más, ¿qué hablas con tus amigos? Cuando estaba en la secundaria, en el segundo grado, séptimo, bueno, estaba en segundo año. Recuerdo que mis compañeros querían convencerme de que ya teníamos edad suficiente para tener relaciones sexuales con mujeres. Y empezábamos a hablar y de pronto salía ese tema. Y yo recuerdo que lo más fácil para mí era simplemente irme. Y cuando hacía eso, me atacaban. Oh, mira el santulón ese cree que ese es mejor que cualquiera. Y me decían nombres bíblicos y toda la cosa. Puros insultos. Pero si yo me quedaba ahí, posiblemente iba a caer juntamente con ellos. Porque hasta se organizaron para irse a meter a un prostíbulo. Porque no es cierto que a veces los hombres aún son inculcados por sus propios padres en que, hey, ya es tiempo de probar que eres machito, de que eres hombre. El verdadero hombre es que le dice, no. Oh, pero eso es, seguro del otro lado le gusta. Y como ahora eso es moda, entonces no hay problema. ¡Wow! Ir contra la corriente no es nada fácil. Pero tienes el poder de Dios para poder hacerlo. Todos los hijos de Dios tenemos el poder de Dios para nadar contra corriente. Todos, sin excepción. Si usted deja que la corriente se lo lleva, ¿sabe qué? Sinceramente, es porque usted quiere. Entonces tengo que confesar que debemos ser honestos y a veces vamos a dejarse llevados por la corriente, pero Pablo les recuerda, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol? Recordando de dónde vienen, para que aprecien lo que ahora tienen, para que entiendan lo que la fuerza que tiene. Ahora somos diferentes, ahora somos santos, y Dios espera que vivamos como tales. Y empieza con una renovación de la mente. Por eso no debemos conformarnos a los deseos de antes, sino a los nuevos. ¿Cómo pueden producirse nuevos deseos en mi mente, en mi corazón? Por la palabra. Pero seamos honestos, si yo no paso un tiempo en estudiar, en leer lo que Dios dice, tú vas a seguir pensando lo que crees que es correcto. Cuando Dios dice, no. Esto es lo que digo yo.
Entonces, por eso es tan importante que como hijos de Dios tengamos una relación con la palabra de Dios. Santidad es el resultado de la obediencia constante a la palabra de Dios. Vea qué ligado está. Por eso decimos que la santidad es una relación con Dios. Y esa relación con Dios va a profundizarse en mi relación o la relación que yo tenga con su palabra. Y algunos van a decir, bueno, pero es que yo no tengo tiempo para leer. Así va a ser tu vida. Bueno, es que hay tantas cosas que hacer. Prioridad. ¿No dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios? ¿Qué habla de eso? Mi deseo de hacer lo primero. ¿Qué es lo primero? Buscarle a Él. A través de su palabra. Eso no tiene que ver nada con ser un santulón o pretender ser alguien que no soy. No, eres un santo. Eres una santa, aunque no se ve. Y Él me va a ayudar, porque Él va a generar esos cambios a mí. Si la santidad es una manera de vivir, no es actuar. Tomamos la Biblia y ahora pues, cuando yo me criaba, híjole, hace años, yo recuerdo que ir a la iglesia, iba uno con su Biblia y también íbamos con el himnario. Entonces iba uno a la iglesia como que iba a la escuela. Óigame, y era todo el mundo. Usted veía a toda la gente entrar con su Biblia, y los niños con su Biblia y su himnario. Era increíble. Ya después los himnarios dejaron de desaparecer, ¿verdad? Entonces ahí los tenían por si alguien quería, ya teníamos la música, ya teníamos pantallas, ya no teníamos que. Pero siempre la gente llevaba su Biblia. Y ahora ya no tenemos, porque ya puedo prender la Biblia en el teléfono o en la tableta o en lo que sea. Y está bien, no estamos hablando de que porque yo cargo Biblia, entonces soy santo. Recuerdo una vez que mi hijo viene con un poco tenso y casi hasta llorando porque el pastor les estaba diciendo que ellos tenían que llevar la Biblia a la escuela. Y para un joven, imagínense lo que es. No sé si hay algún joven aquí que me pueda decir, ¿a usted le gustaría llevar la Biblia? Así entrar, ¿verdad? Entra con su mochila y con la Biblia. ¿Cuántos de los jóvenes aquí les encantaría hacer eso en su escuela? No, usted no es joven, hermano. Usted ya va del otro lado. Usted también. Entonces él estaba bien preocupado porque, o sea, era como decir, eso quiere decir que soy buen cristiano. Porque Entonces tuve que decirle, hijo, no tienes que llevar la Biblia. Sí, pero el pastor dice, el pastor es el pastor, yo soy tu papá. Así que a mí me haces caso, no al pastor. Y si el pastor tiene problema, que me venga a hablar. Completamente. Si alguien te pregunta algo de la Biblia, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes qué? Mañana la traigo y hablamos. Muy bien. Entonces, a veces creemos que por mostrar ciertas cosas físicas, soy un buen cristiano. Mira, ese debe ser un buen cristiano porque anda con la Biblia. Y a lo mejor usted es me refreno a decir cosas, pero, hermanos, por cargar la Biblia no te hace santo. ¿Cuál es la expresión que usamos? El hábito no hace al monje. No. O sea, tan viejo soy que ya no me acuerdan de eso. Qué barbaridad. Bueno, es decir, lo que ustedes se pongan, lo que ustedes hagan, lo que ustedes pretendan ser, no te hace santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren lo que dice en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿qué? En toda. Oh. ¿Cómo tratas a tu esposo?
Y usted me dice, bueno, si estamos bien, ¿verdad? Pero hay días en que no muy santamente. ¿Cómo tratas a tu esposa? Ay, es que usted la conoce. Es que, hermano, no hay excusa. ¿Cómo te llevas con los compañeros, compañeras en el trabajo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a los hermanos, a las hermanas en la iglesia? ¿Cómo tratas al taxista cuando paras y te lleva, o al de Uber o a lo que sea? Dice, toda vuestra manera de vivir. Manera de vivir, ¿qué quiere decir esto? Es una conducta, es algo 24 horas al día. Entonces, tú puedes venir el domingo con una carita de ángel a esta iglesia, ¿verdad? En el momento en que entras por las puertas principales, ¡pum!, ocurre un cambio. Tal es el cambio que tus hijos desearan que nunca más salgas de la iglesia. ¿Ah? Porque dice, wow, este lugar sí cambia, papá y mamá. Pues que vengámonos a vivir aquí. O la esposa, ¿va?, se queda ahí viendo al esposo. Mira este hipocritón como trata a los... Y ahora me venía diciendo un montón de cosas en el auto. Mira esta, quien la ve. Y hoy ni me dijo que si quería desayuno, que, ¿verdad? Sí, hermanos, cuando hablamos, cuando el Señor dice en toda vuestra manera de vivir, es en todo. Es en todo, no es algo selectivo. La manera de vivir es un estilo de vida. Es un estilo, es mucho más que solo palabras. Es lo que podemos llamar conducta. Veamos algunos versículos, porque Pedro habla mucho de esto. Lo que quiero que entiendan es que el apóstol Pedro, que Dios usa para escribir esto, sufrió una tremenda transformación. Acuérdese quién era este discípulo. Era un bocón. Era el que siempre estaba teniendo todas las respuestas. Era el que más hablaba rápidamente. Era el que quería proteger al Señor Jesús. Y cuando lo toman prisionero a Cristo, ¿qué pasó con Pedro? Si te vi, no me acuerdo. ¿No negó a Cristo? Y ahora es un completo cambio. Porque eso es lo que hace Dios. Una transformación. Vean en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. De vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir. Es decir, como vivíamos antes, ahora tienes una nueva manera de vivir. Antes era vana. Capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si la manera de vivir, viviendo como santos, impacta doquiera que estemos. Es un tremendo testimonio. Otra vez, no es que estoy pretendiendo, no es que estoy actuando, porque hay cristianos, como ustedes les he dicho muchas veces, hay muchos cristianos ganadores de Óscares, increíble, porque somos buenos actores. Capítulo 3. Y hermanas, no se preocupen, no vamos a hablar, pero dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Qué es esto? Manera de vivir. Conducta, manera de vivir. Ven un cambio tremendo. Versículo 2 dice: considerando vuestra conducta. ¿Qué es eso? Manera de vivir. Manera de vivir. Entonces vemos que Pedro, el énfasis de él no es una santidad ficticia, es una manera de vivir. Como yo soy santo, dice Dios, sed santos. Dios es santo 24 horas al día, desde la eternidad y por la eternidad. Y Él dice, sed santos.
Oh, pero eso es difícil. No se preocupe, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, ya es santo. Lo que pasa es que ahora tiene que tener un crecimiento para vivir como el santo que debemos ser. Nuestra vida pasada de malos deseos dice que estaba enraizada en la ignorancia. Capítulo 4 de Efesios, mire lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Interesante, porque el Señor nos dice que cuando andábamos en la otra manera de vivir, era por nuestra ignorancia. Y decirle a una persona que es un ignorante es un insulto. Dios dice, el que no es creyente, el que no es hijo de Dios, anda así, anda en el mundo porque es un ignorante. En otras palabras, no conoce a Dios. Y nos recuerda que antes éramos ignorantes, pero ahora no, porque ahora somos sus hijos, ahora estamos en Él. Nuestra vieja manera de vivir se debía a esa ignorancia, pero ahora ya no soy ignorante. Ya no eres ignorante, ya sabes. Y si ya sabes, lo que Dios espera es que seas un hijo obediente. Obediente. ¿Por qué es tan fácil obedecer a Dios? ¿Por qué es tan fácil? O más bien debo decir, ¿por qué es tan difícil obedecer a Dios? Porque muchas veces seguimos luchando con nuestra manera vieja de vivir. Y como no hay un renovar de nuestra mente, luchamos con eso, pegamos contra eso. Dice Dios que tenemos que hablar la verdad. Bueno, pero usted sabe, una mentirita blanca. Yo no sabía que las mentiras tenían colores. Bueno, es que a veces, imagínese lo que es decirle a una persona que es que todavía no le vamos a decir a mi abuelita, a mi papá, que tiene un cáncer determinante. Mejor, ¿verdad?, que se muera feliz y contento. Lo que usted no sabe es que esa persona ya sabe, porque no es un ignorante de su condición física. ¿Cómo puedes decirle a una persona que cada vez se pone mal, vas a estar bien, vas a estar bien? Cada vez que dices, vas a estar bien, ¿qué estás haciendo? Mintiendo. ¿Y por qué no somos honestos? Y decimos, esto es lo que el médico dice, pero Dios puede hacer una obra grande. Amén. Pero orar hasta en secreto, para que abuelito no me oiga orando. ¿Qué es eso? Ignorancia, dice el Señor. Antes andábamos en esto. Por eso en capítulo 4 de Efesios, en el versículo 22, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Es decir, quitaos, quitar ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Pero ¿de dónde vienen esos deseos? Producto de mi pasada manera de vivir. Y ahora Dios dice, esa manera de vivir es nueva. Y viene empezando en la mente. ¿Y qué estoy yo haciendo al respecto? Pedro aquí, cuando leemos, y regresen a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién está diciendo? ¿Pedro está diciendo que él es santo? No, él está diciendo, está haciendo una referencia a la escritura en el libro de Levítico, y vamos a ir ahí para que ustedes lo vean. Levítico, capítulo 11, es uno de los primeros libros de la Biblia. Levítico capítulo 11, y esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro, recordando lo que Dios había dicho muchos años antes. Capítulo 11 del libro de Levítico, versículo 44.
Porque yo soy Jehová vuestro Dios, hablando a la nación de Israel. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, Él está retando a su pueblo a ser separados para Él, a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces lo que Dios está diciendo: eres creyente, eres hijo mío, eres hijo de Dios, te llamas cristiano, camina como tal, vive como tal, vive como santo. Nada de seguir reglas, porque eso es lo más fácil. No coma esto, no haga esto, no visite allá, no lea esto. Eso es facilísimo. Y el diablo es un experto en todo eso. Pero todo empieza en nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, mire lo que dice: porque usted y yo podemos vivir como santos, porque Él es santo. Y nos dice que debemos ser santos, porque tenemos esa nueva naturaleza en nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Sí, hermano, ahora eres participante de la naturaleza divina. Hermana, ahora como hija de Dios, eres participante de la naturaleza divina. Ahora, yo sé que usted quiere que la llamen: ay, qué divina eres. No es esa divina, es la naturaleza de Dios. De Dios. Y por eso yo puedo vivir como santo, como santa, de lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué somos santos? Porque pertenecemos a Dios. Porque compartimos su naturaleza. Eso es lo que me está diciendo Dios acá, y eso es posible. La santidad viene de adentro, no por las cosas que yo haga. En una conversación entre un eminente cristiano y uno de estos jóvenes indecisos y preguntones que abundan por todas partes, se acerca al pastor y le dice: dígame, pastor, pregunta este joven, ¿es malo el cigarrillo? Y el pastor le pregunta: ¿es usted creyente? Sí, yo sí, dice, pero todavía fumo cigarrillo. Y entonces le dice: quiero que escuche esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base con una misión para atacar determinado sitio. Ya lejos de la tierra, notó que una rata estaba estaba comiendo las cuerdas de su paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, y conocedor como las ratas eran de poca resistencia a la altura, lo que hizo fue elevar su avión, elevar su aparato hasta que la rata murió, consecuencia de la elevación. Así pasa con nosotros, amigo mío. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, eso implica que estamos volando muy bajo de nuestra comunión con Dios. Y estamos en el ambiente y es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos, porque estallarán a causa de la altura. ¿Qué alto vuelas, hermano? Muchas veces solo queremos respuesta: ¿lo hago o no lo hago? Y tu relación con Dios va a determinar qué alto vuelas.
o qué bajo andas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, oh Dios, porque la manera de vivir no tiene que ver nada con cosas que voy a hacer o no hacer, pero tiene que ver con una obediencia a ti y una relación profunda contigo. Dios, queremos ser hombres y mujeres que impacten este lugar. Queremos ver a muchos venir a Cristo, pero creo que muchos de nosotros tenemos que reconocer que seguimos volando muy bajo. Dios, queremos estar a la altura tuya y tú has provisto todo para que eso sea posible. Y oro esta mañana para que tú convenzas a cada uno de nosotros que necesitamos recibir esa convicción de ti, para decir yo quiero, yo deseo tener esa comunión contigo. Aún en actitud de oración puede ser que hay alguna persona aquí que aún no conoce a Cristo. No quisiera terminar sin dar esa oportunidad. ¿Hay alguna persona aquí que dice, pues, no soy hijo de Dios, no soy hija de Dios? Si es su caso, puedes levantar tu mano, alguien se va a acercar y vamos a hablar contigo. ¿Alguien esta mañana? Hermano, hermana, aún en meditación, ¿cómo estás volando? ¿Estás a una altura que todo pecado viene a tu vida y fácilmente te tumba? ¿O estás volando bien alto? Si es tu deseo, dices, yo quiero esa relación con el Señor, yo quiero orar por ti. Y si es tu deseo, lo puedes indicar levantando tu mano y voy a orar por ti, no solo ahora, pero lo voy a hacer siempre. Sí, Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Padre, has visto las manos de mis hermanos y mis hermanas. Y nuestro deseo es estar a esa altura en la cual cualquier cosa que pueda interrumpir o carcomer mi relación contigo desaparezca. Gracias por cada hermano, cada hermana, y oramos, oh Padre Celestial, que tú te manifiestes en una forma tal que esa manera de vivir que tú deseas sea una realidad. Y oramos que esta semana se pueda notar. Orando en el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.